Hasta ahora lo que escuchamos de este diálogo es una constante frustración de auditorías, de trabajo arduo de auditores a las altas autoridades del gobierno, especialmente al Congreso, y esta gente no lee. Los funcionarios no leen, archivan, directamente no les importa estos trabajos. Luego resultan los accidentes y las tragedias. Difícil, tema difícil. Yo creo que lo que tiene difícil y muchas veces desgarrante esta actividad es que en el caso, yo diría lo tétrico del accidente, de la tragedia de 11, es que era previsible, se podría haber evitado. Cuando usted lee los informes de auditoría, se dice, pero qué terrible haber hecho una actividad que podría por lo menos haber servido para evitar, porque era muy claro y muy evidente que tantos incidentes, porque además se multiplicaban a través de los años, y incidentes que se transformaban en accidentes y accidentes que se podían transmitir, transformar en tragedias. Y sin embargo, una pasividad. Fíjese, yo he discutido públicamente con Schiavi y con Jaime. Nos decían, no, lo que pasa es que esos informes de la auditoría son muy duros, después, no, es la GN, es el organismo de control, son técnicos, saben mucho más que yo de ferrocarril, esto es la verdad. Hace la lógica del sistema. No, pero bueno, entonces, por ejemplo, me recuerdo uno de los argumentos que manejaban es que no, en Argentina se viaja mal porque los argentinos son transgresores. Opa. Entonces son tan transgresores que rompen todo, hacen esto, otro. Es un problema cultural. Yo le decía a Schiavi, por ejemplo, pero sí, será un problema cultural. ¿Sabe cuál es el problema cultural? Que los argentinos nos hemos acostumbrado a viajar como animales porque el servicio se presta en condiciones totalmente inhumanas. Así es. Y esto es no solamente el ferrocarril, ¿no? Es decir, la infraestructura de transporte es terrible. Terrible. Y yo le diría que también cuando auditamos el tema del transporte de carga, lo que se ha hecho en este país con la destrucción del ferrocarril, hay que decir que hubo todo un periodo en nuestra historia que realmente nos hundió. Están trabajando. Tengo dos pajaritos que me contaron cosas distintas. Un pajarito me contó que las auditorías se han paralizado, se han ralentizado. Otro pajarito me contó que se sigue el trabajo habitual. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Las auditorías se están haciendo? Mira, ¿Hay temas importantes en el candelero? Yo soy una persona de una enorme exigencia, tanto en lo profesional como en lo personal. Quiero decir, si algo le pueden decir de mí, más allá de la... Es que desde hace 12 años... Es la única manera en la cual pueden funcionar las cosas. Mi vida es la auditoría, y mañana, tarde y noche, y mis actividades. Y por lo tanto siempre voy a querer más. Y siempre voy a medir la eficiencia, los resultados. Y si usted me pregunta, a lo mejor íntimamente, yo le diría que espero más. Tendríamos que producir más. Aun cuando debemos reconocer que tenemos un personal excelente. Nosotros tenemos profesionales de los que yo me siento orgulloso. Y sobre todo porque yo soy la persona que a la mañana, cuando me llaman a las 6 de la mañana por un informe que acaba de publicarse, tengo que salir a explicarlo. Claro. Y siempre salgo con la absoluta seguridad de que lo que han hecho esos profesionales está bien hecho. Y hasta ahora la historia me ha demostrado. Entonces, me ha confirmado. Me ha confirmado. Hay realmente una complementariedad muy grande, la casa tiene una identidad, la gente los reconoce. Yo creo que hay y además una valoración social, probablemente por la relación tan desproporcionada que hay entre los otros organismos que están silenciados y el trabajo de la auditoría todavía se subraya o tiene mayor notoriedad pública. Pero le diría de que a veces hay áreas en las cuales tenemos dificultades, son más las resultantes de dificultades de acceso a la información, etcétera. Sí. No obstante me lo está diciendo a mí, que soy periodista y que conozco el tema también. El acceso a la información es cada día más complejo, está más vedada la información. Está más vedada. Fíjese que nosotros hemos tenido enormes dificultades. Tuvimos al extremo de que en un caso la ley prevé que la SIGEN tiene que entregarnos información a nosotros por ley. Hubo todo un periodo en el cual no nos entregaban la información, tuvimos que ir a la justicia,
Exigir a través de la justicia. Exigir, y finalmente la justicia lo exigió y obtuvimos, creando una jurisprudencia relativamente importante, interesante. Sin embargo, nunca la CIGEN publicó los informes. La fortaleza de nuestro trabajo es lo que hacemos, pero también cómo lo transmitimos. Hoy es consustancial al control la divulgación, el conocimiento, porque esto tiene un impacto social que antes al control no se les reconocía, y hoy probablemente este es uno de los ejercicios más importantes de la auditoría, de asumir inclusive lo que hace, claro, de plebiscitarlo públicamente y decirle al auditado, mire lo que hemos comprobado, y esta es la recomendación que nosotros le hacemos, hablemos, dialoguemos, veámoslo en público. En principio tendría que ser en el ámbito del Congreso, pero el Congreso nunca nos dio ese lugar. El Congreso ha abdicado de sus funciones de control político y técnico, en gran medida. No es un buen ejemplo de justicia interna. De justicia interna. Entonces, lo que pasó con los conjueces, por favor, ¿no? Es todo un tema ese. Claro, esto explica por qué, de alguna manera, los interlocutores sociales de la auditoría es a través de los medios de comunicación, a través de un periodista que nos consulta, que va detallando, que va siguiendo los temas. Ese seguimiento se debe sobre todo al interés social y ciudadano que ha generado la auditoría. ¿En qué quedó todo el tema de la auditoría con la cuenca del Riachuelo? Se crearon esas 3 entidades, pero 5,5 millones de personas están pendientes de que se solucione la contaminación de la cuenca del Riachuelo. ¿En qué quedó todo eso? Mire, yo le diría, yo creo que fue una decisión muy importante de la Corte. No, la exigencia, ¿no? La exigencia del Estado de decir, no aceptamos más esta pasividad. Y lo hizo asumiendo funciones que el propio Ejecutivo tendría que haber puesto en marcha y no las ponía. Entonces le pidió al gobierno, a partir de los informes que habíamos realizado con la Defensoría del Pueblo, la auditoría, informes muy completos, presente un plan de saneamiento y de estructura. No se presentó ese plan y ahora estamos en pleno proceso de ejecución. La auditoría tiene como función seguir la ejecución de la sentencia desde el punto de vista presupuestario, y cumplimos, yo creo, una función importante porque le vamos pasando a la Corte Suprema de Justicia ejecuciones presupuestarias entre 9.000 millones, 10.000, depende. Los años estamos hablando de sumas muy, muy importantes. Sí, si usted me dice de los resultados, yo creo que la Corte es la que puede hacer una evaluación, porque ellos tienen en realidad todo el perímetro de todos los parámetros de evaluación. Nosotros hacemos una contribución ahí, hacemos también una contribución de auditorías en gestión ambiental, y claro, si usted me diría a mí que si los resultados están a la altura del mérito de la Corte Suprema de haber tomado esta disposición, de haber afectado jueces a ello, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Todavía no vemos, entiendo, resultados que nos puedan decir, bueno, iniciamos un proceso en donde ya no son 1.000 días, pero sí son un número, 100 meses, en los cuales los progresos los vamos a tener. Nosotros nos estamos pronunciando sobre cuestiones bastante, diríamos, sectoriales, ejecución presupuestaria, claro, y así haciendo observaciones. Pero sin duda que lo que la sociedad espera, lo que las organizaciones vecinales esperan, es mucho más de lo que se está produciendo. Sí, realmente es un caso serio el tema de la cuenca del Riachuelo, un caso serio, ¿no? Es decir, toda una batería de acusaciones contra la contaminación de la planta de papel de Uruguay, que está bastante poco probada, o realmente no probada, y acá tenemos una cloaca a cielo abierto, ¿no? Sí. Fíjese, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Más contaminado del mundo. Y con una particularidad de lo más perverso, que es que los agentes contaminantes son de un poder tóxico muy grande y que al mismo tiempo se potencian, y el paso del tiempo les da todavía mayor gravedad, y con elementos, diríamos, agravantes, como es la circunstancia de que ya no solamente hay elementos químicos, sino también la falta de obras de infraestructura hacen de que sea prácticamente una cloaca a cielo abierto. Es un atentado a la sanidad. Es también los basurales a cielo abierto. Usted ya ve consecuencias a todos los niveles. En la salud hay chicos con plomo en la sangre, falta de medidas de prevención,
Y un elemento muy importante que nuestros informes lo han puesto de manifiesto en varias oportunidades, que es una región, una localización de la cuenca que está vinculada a otros lugares también de alto nivel de polución o de contaminación, como es el Dock Sur. Sí, sí. Y ahí cualquier... histórico ya. Histórico, ahí una contingencia climática puede transformarse en una catástrofe ambiental, con lo cual, bueno, y somos un país que vivimos frente a este tipo de situaciones, y por eso es que tiene tanto importancia que la Corte haya tomado esa decisión. ¿Podemos en Infobae TV tener alguna primicia sobre qué están trabajando y qué puede estar saliendo? Mire, yo le diría, estamos continuando tareas de auditoría en aerolíneas, eso es público, se conoce. Con gran resistencia. Seguimos realizando tareas de ese tipo. Yo le diría, seguimos auditando las grandes empresas de Estado. Fíjense que nosotros acabamos de hacer un informe de auditoría sobre ARSAT, vale decir, Argentina Satelital, sí. 2 programas particulares que son uno Argentina Conectada dentro de lo que es la red federal de fibra óptica, y ahí tenemos, bueno, algo que vemos en todos lados, que es la creación de fideicomisos, importantísimo en dinero, y sin embargo ninguno adecuado a la reglamentación, a las leyes que regulan los fideicomisos. Inclusive la licitación para la red, la licitación pública para la red también presenta muchas dificultades para evaluarla, para ver su regularidad. Y también otro que ha tenido muchísimo impacto ha sido el de la televisión digital. Es un programa importantísimo, todos estamos a la espera de un resultado positivo, un cambio notable tecnológico. Notable tecnológico, donde obviamente nosotros ahora encontramos ahí algunas dificultades. Por ejemplo, para decirlo de una manera, vemos que ARSAT en el fondo se ha transformado en una empresa que terceriza todo. Bueno, es cierto que el origen de ella fue reemplazar a Nahualsat, que también fue como consecuencia de una auditoría que nosotros planteamos, donde mostrábamos que ya perdíamos la órbita satelital que le corresponde a la Argentina. Entonces se creó con la finalidad, ARSAT, con la finalidad de mantener, de crear diríamos, el satélite y administrarlo. Pero después fue cumpliendo acá funciones en telecomunicaciones. Bueno, la de la televisión digital, se le ha conferido gran parte de las contrataciones a ARSAT. Pero ARSAT contrata directamente con el INVAP. El INVAP es un organismo interesante. Muy interesante y muy elogiable todo lo que hace. Muy elogiable porque es capacitado para competir de manera internacional, ¿no? Entonces, el INVAP, al mismo tiempo que tiene una enorme reputación nacional e internacional en lo que concierne a la tecnología nuclear, aquí, cuando le han confiado tareas en telecomunicaciones, en general, lo que ha hecho es, a su vez, es tercerizar. No ha desarrollado tecnologías, que sería un poco el propósito originario. Sin embargo, pudo participar lo sé, perdón. Participó de un concurso internacional que lo ganó para crear un reactor especial en Australia, es decir, un reactor de uso pacífico en Australia, ¿no? Tiene un gran desarrollo de tecnología nuclear. La verdad es que es un orgullo para el país. Sí, sí. En lo que hace toda la Patagonia tiene mucha trascendencia en estos estudios, ¿no? Claro. Así que le decía que, pero cuando vemos un poco las contrataciones que se han hecho para el tema de los decodificadores, que son evidentemente tercerizados, bueno, ahí vemos dificultades ya en la parte de la administración, cuántos se pensaban comprar menos, se han comprado mucho más, las cláusulas de la compra no coinciden entre ARSAT, INVAP, y en general tampoco se han tomado recaudos para una auditoría sobre precios, adquisiciones, que es un poco los resguardos. Le quiero hacer una pregunta como auditor general de la Nación. La corrupción es un dolor, una llaga abierta en la Argentina. Están pidiendo, he escuchado por ahí, una CONADEP de la corrupción. Otros hablan de aplicar directamente la ley de residencia
de la época colonial, que además creo que el doctor Ilia, el presidente Ilia, fijó esta condición. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que se habla con insistencia de una CONADEP en el sentido de la CONADEP de la corrupción. De la corrupción. En el sentido de hacer algo que permite una investigación y a partir de ahí se pueda decir, bueno, nunca más, que fue un poco la conclusión de la CONADEP. Así es. Esto sirvió de base al juicio a las juntas. Hoy la Corte Suprema, conmemoró hoy, reconoció a la sala donde se realizó ese célebre juicio contra los comandantes, él lo llama Salón de Derechos Humanos. Digo esto porque son hitos en nuestra historia. ¿Cuál fue el objetivo de la CONADEP? La búsqueda de la verdad. Así es. Y la verdad fue la base para después el juzgamiento. Entonces, en este sentido es que se habla de una CONADEP. No creo que se pueda reconstruir exactamente esto como trasladarlo automáticamente. Es casi un imposible. Yo diría que puede haber desacuerdos y no sería bueno que entre todos los sectores, pero ¿qué es lo que la gente siente? ¿Qué es lo que siente el político? ¿Qué es lo que siente el funcionario? Pero de alguna vez por todas, acabemos con esto. Está enfermo de corrupción. Claro, así es. Los márgenes de corrupción de otros países son infinitamente menores. Así es. Este es un país realmente está horadado por la corrupción. Todo el tejido institucional, el tejido. Entonces, esto es una tragedia, porque si usted va al Uruguay no se encuentra con esto. Va a Chile menos. Va a Brasil y se encuentra con que, no sé si 24 funcionarios importantes. 11 ministros. 11 ministros. La presidenta Dilma Rousseff echó a 11 ministros por denuncias periodísticas de casos de corrupción. Y tenemos 24 personas que han sido juzgadas por temas de corrupción del mismo gobierno, del mismo signo político, del cual actualmente encuentran en el poder. Entonces, bueno, hay contrastes, pero yo no solamente por el problema yo creo que acá hay dos problemas. ¿Cómo se va a resolver esta contaminación? Y otra es cómo se manejan los fondos públicos. Yo creo que mientras los gobiernos puedan manejar los fondos públicos, como lo ha hecho esta gestión, esperemos inevitablemente resultados lamentables a ese nivel. Nosotros, fíjese, cuando auditamos, ahora usted me dice, bueno, en la última auditoría, ¿y cuánto auditaron? En el caso de televisión digital el acuerdo originario de 700 millones. Mire las sumas que hablamos. Las contrataciones fueron por 2.600 millones. De esos 2.600 millones tenemos observaciones. Observaciones de cómo se manejan y del otro proyecto, del proyecto de la ruta, si usted quiere, de la red federal, importantísima, de fibra óptica y la Argentina conectada, también vemos que hay fideicomisos, gastos monstruosos, un manejo de los dineros completamente sin ninguna regularidad. Entonces, mientras los fondos se manejen así, mientras se manejen los fondos ferroviarios, ferrocarriles y automotores. Pero ¿quién pone el ojo? ¿Quién controla? ¿La auditoría? Bueno, la auditoría por lo menos lo hace, pero no hemos logrado revertir. Nosotros le decíamos a Jaime, a Schiavi, pero ustedes no pueden seguir dando dinero monstruosamente como dan. En el sistema automotor que hemos auditado ahora, en los últimos años, bueno, ya va por 20.000 millones. 20.000 millones, le estoy diciendo, de subsidios. Y fíjese que hay coincidencia, porque si usted va al sistema automotor de pasajeros, se va a encontrar que uno, por ejemplo, en la empresa que más fondos recibía, que están cartelizadas inclusive, es Plaza, de los Siriglianos. Y al mismo tiempo, Los del Sarmiento, pero al mismo tiempo ve que en otras empresas también de transporte automotor, ellos tienen una posición dominante. Con lo cual, de los 500 millones que habíamos detectado, creo en unos 2 años, 2010-2011, que habían recibido Plaza de subsidio, hay que complementarle otros 500 millones en las otras empresas. Ya tenemos 1.000 millones en 2 años. Pero si vamos a ver transporte ferroviario, nos vamos a encontrar con que el Sarmiento, de lo que recuerdo, pues estamos hablando de cifras considerables, creo que 3.000 millones había recibido ya en el curso de 3 a 6 años, recuerdo habían recibido los siriglianos por la vía del transporte por el Sarmiento. Entonces, frente a una situación como esta, mientras un funcionario puede, nosotros le decíamos, no puede ser, Jaime. Claro. ¿No se da cuenta que su comportamiento está mostrando, o por lo menos, de que usted gratifica
Usted recibe gratificaciones de las empresas a las cuales está dando estas sumas considerables de dinero. Ustedes no pueden seguir dando y dar como daban, porque la verdad que el Estado ha puesto en los servicios públicos y en los subsidios sumas considerables. Bueno, pero, doctor, ayúdeme, por favor. CONADEP no. ¿Movilización social? ¿Movilización de la sociedad? Yo no le digo CONADEP no. Lo que le quiero decir es que no me gustaría anunciar una fórmula. Por supuesto. Que pudiera... Nadie tiene una claro. fórmula concreta. Entonces, hay gente que opina que tendría que ser del Parlamento. Otros consideran de que tendría que ser como la CONADEP, que solamente recibió la presentación y que tendría que ser de personalidades. Algunos entienden que lo primero que tendría que establecerse es la imprescriptibilidad de estos delitos. Hay otros que entienden que la imprescriptibilidad podría llegar a crear y que lo que tendrían que hacerse es impulsar las acciones judiciales o un grupo de entidades que puedan de alguna manera procesar los datos. Hay gente que, ¿Y el por juicio ejemplo, de ha hablado, residencia? ¿Y el juicio de residencia, hay algunos que lo proponen, otros entienden que tendría que impulsarse a través de juicios por jurados, y algunos hasta llegan a decir que los que podrían participar en la elaboración de las pruebas contables y técnicas podría ser un organismo como la auditoría, para dar garantías de objetividad en el procesamiento de información útil para que la justicia pueda emitir una opinión. Quiero decirle, hay muchas ideas. Es importante tratar de encontrar el néctar de esas ideas, pero esto de que nunca más es una exigencia social, es una exigencia de la sociedad, a la política y a los funcionarios, es evidente. La gente quiere encontrar una respuesta, algo que les diga, bueno, miren, somos normales, somos como somos en otros países. Sí, sí. Hay corrupción, pero no vamos a estar en la lista de los países donde más corrupción hay. Sí, sí. Doctor, ha sido un gustazo, le agradezco, lo felicito, y a través suyo a toda la auditoría y a toda la gente que trabaja en la auditoría. Y bueno, hay un gremio que está muy preocupado por todo esto, que es APOC. En fin, todo lo mejor. Y yo le agradezco, y si me permite un minutito nada más, es cierto. Si el director no me corta, seguro. Si el director no lo corta. Ahí tenemos el gremio, la gente, los profesionales de la casa que son. Sí. Realmente, para mí es un gusto hablar con usted, ¿sabe? Yo lo conozco a usted de que era periodista muy, muy joven. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo he seguido y usted ha tenido vigencia desde los años 70, 80, 90, 2000. Mire, se lo ve tan bien y es tan coherente. y amo el oficio. Gracias, doctor. Igualmente. Hemos dialogado con el doctor Leandro Despuy, que es el titular de la Auditoría General de la Nación. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Gracias.